La preguntaré. Bien, bueno, seamos bienvenidos a algo que hace rato que no hacíamos, que era grabar alguna clase o alguna de estas intentos de clase en este canal que es TrapGen. La intención de hoy es acercarnos un poco al concepto de una de las ciencias sociales, que se puede decir así, ¿no? O sea, dentro del espectro de ciencias sociales, que es la antropología, pero con la intención de descubrir alguna otra cuestión vinculado a pensar mucho de lo que significa las ciencias sociales vinculadas a la realidad social. Y en este sentido, nosotros cuando hablemos ahora de antropología o intentemos introducirnos al mundo de la antropología, lo vamos a hacer de la mano de un texto de Julieta Quirós, ¿Para qué ser un antropólogo? O ¿para qué ser un antropólogo? Que tiene que ver con la posibilidad no solo de pensar a esta ciencia desde el mundo de la academia y desde el mundo, desde el trabajo científico, sino que también cómo ese trabajo pareciera ser la, una cara de una misma moneda con la intervención en la realidad social. O sea, la antropología, desde el punto de vista de Julieta Quirós, no puede ser solo investigación, o sea, solo querer mirar algo como si fuese un objeto de estudio o acercarse a algo como un objeto de estudio, sino que también esa investigación se debe transformar y debe ser interdependiente de una intervención. ¿Qué quiere decir esto? Las herramientas que la antropología les brinda al análisis de la realidad social también se convierten en herramientas de mediación, formas de aprender la realidad social y formas también de transformar la realidad social. Y en este sentido, es algo interesante porque las actitudes y las cualidades que describe de un antropólogo, de un científico antropólogo, Julieta Quirós, de alguna manera pueden ser absorbidas, pueden ser interpretadas como válidas para otras profesiones, ¿no? Y no solo de las ciencias sociales, sino también, como ustedes acostumbran a escuchar, vinculadas, por ejemplo, a la enfermería. En este sentido, como la mirada antropológica, como la escucha antropológica o las características que vamos a ver rápidamente de Julieta Quirós, también puede ir asumiéndolas en cualquier instancia de encuentro profesional o desde una profesión con otras personas en ambientes comunitarios, en diferentes ambientes sociales, en diversos contextos culturales. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de interpelar no es solo saber de qué se trata la antropología, sino hoy, siglo XXI, qué nos está brindando la antropología para hacernos de la realidad y acercarnos y vincularnos con el otro. Por eso, bueno, vamos a ir directamente al texto. Em, Es un texto relativamente nuevo, ¿no? Estamos pensando en una antropóloga que intenta en este texto dar cuenta un poquito de lo que ella va a comprender de su labor y su profesión. ¿Para qué sirve un antropólogo? La intervención antropológica y sus relaciones con la investigación, de Julieta Quirós. Em, y si nosotros hablamos de intervención, de una ciencia y una disciplina como la antropología, que no solo investiga como objeto de estudio académico la realidad social, la realidad cultural, sino que también interviene de alguna manera como mediación o como forma de aprender esa realidad, pero en la praxis concreta, de hecho ya hace un ejemplo de esto, también tenemos que entender que es una labor que va a estar atravesada siempre por los tipos de políticas que un Estado, también puede ser que una empresa, ¿no? Pero sobre todo que un Estado tenga respecto de la ciencia. Entonces ella lo que empieza haciendo es una especie de posicionamiento respecto de lo que el antropólogo durante el gobierno de la Alianza Cambiemos y otros pensadores y otras disciplinas sociales vieron cómo de alguna manera su trabajo se tildó de inútil, ¿no? De hecho, me parece que el mismo planteo ha acontecido en los últimos tiempos con un recorte muy importante en espacios del CONICET y de las universidades, de espacios de investigación,
donde se han recortado investigaciones, doctorandos y otras cosas más, al grito de se estudia cualquier huevada, digamos, ¿no? Básicamente eso. Y que tal vez no es siempre así, ¿no? A veces uno retoma un paper que sí, que dice, no sé, que lee el título y dice, ¿y esto qué tendrá que ver? Bueno, no se adentra en el paper para ver si tiene alguna razón científica válida, sino el título ya queremos hacer de un título de un paper, que es un caso concreto, una generalidad. Y entonces todo el trabajo social, en este caso todo el trabajo antropológico, no tiene valor porque logramos detectar un paper que tiene un título bastante bizarro. Y de esa manera entonces podemos generar una política pública que es desterremos la investigación social. Bueno, un poco es el planteo donde va a estar parada Julieta Quirós en este sentido cuando empieza su texto. Y rápidamente ella dice, bueno, a partir de esto, de esta inquietud que surge de esta situación real, de la realidad social, política y económica del país, comienzan unas charlas que derivan en este texto del 2021. Y ella va a decir que, bueno, fuertemente, su texto va a tener como tres grandes ideas, sobre todo dos que tienen que ver con describir la investigación antropológica, pero lo que rápidamente ella va a decir que la investigación antropológica no se puede disociar de la intervención del conocimiento antropológico o la intervención antropológica en la realidad concreta. De hecho, cuando nosotros avancemos en el texto, en el capítulo que desarrolla la investigación, lo que vamos a ver es que va a demostrar cuáles son las actitudes y las labores y tal vez incluso las herramientas del antropólogo, pero en el siguiente capítulo ella va a decir, bueno, esto que uno considera investigación, que considera eh, participación observante, etcétera, etcétera, también es una forma de mediar en una realidad concreta y de comprometerse con esa realidad. Y entonces va a narrar un ejemplo, ¿no? En los primeros ejemplos que ella va a hacer en el texto van a tener que ver con su presencia en los barrios populares urbanos de, de la provincia de Buenos Aires, me parece que es en el conurbano bonaerense, y después, cuando ella va a ejemplificar la intervención antropológica, cómo la labor del antropólogo también se mete en la praxis de la cotidianidad de la vida de las personas, va a hacerlo a partir de una experiencia que tiene en Córdoba, ¿no? Sobre todo en altas cumbres y en la zona de la Traslasierra, creo que no es bien el lugar geográfico, pero cómo esa labor va a tener que convertirse en mediación, en comprensión y ayuda de comprensión a otros de la realidad de las personas que ella acompañaba. Nosotros vamos a centrarnos bastante en la explicación que ella da en el primer capítulo sobre la investigación, pero recordando que fuertemente esto que ella explica en ese capítulo de investigación antropológica se tiene que convertir en una praxis de intervención en la realidad social. Bien. Entonces, es un texto muy claro, un texto que nos permite rápidamente captar cuál es la labor antropológica en la actualidad o de un antropólogo. Y ella plantea que, bueno, si hay algo que caracteriza a la antropología es la forma en que tiene de mirar el mundo social, la realidad social, cultural. O sea, si hay algo que caracteriza a la antropología, ella dice, es un tipo especial de curiosidad que nos obliga a mirar la realidad social de una manera particular, ¿no? Y esto lo va a reforzar con aquello de una mirada y una curiosidad de ver el mundo social a partir de fragmentos de la vida cotidiana, de la vida social común de la gente, digamos, ¿no? De hecho, va a tomar una idea de Levi-Strauss donde parte de, bueno, el antropólogo se dedica a trabajar sobre aquello de lo que nadie escribe, ¿no? O sea, a recuperar esas experiencias cotidianas, experiencias que son por tanto culturales o son de interpretación de la realidad social de un sector y que tal vez no estén registradas en ningún texto académico, bueno, a partir de ahí también cómo se construye el mundo social. Entonces, esta cuestión es muy interesante porque ya nosotros partimos de la idea de que la antropología parte de una curiosidad, de una forma de mirar especial la realidad social, y no cualquier realidad social, sino de fragmentos de la cotidianidad. Ojo, también uno puede decir, bueno, vamos a una
antropología que quiera recuperar históricamente un proceso cultural y va a recuperar la historia y elementos, ¿no? Y se va a asociar con otras disciplinas, la arqueología, pero estamos pensando en una antropología actual, ¿no? Que nos puede brindar la antropología a aquellos que no somos antropólogos, pero que estamos insertos en el mundo de las ciencias sociales o en ciencias que nos obligan a encontrarnos con otros, ¿no? Otros culturales, otros sociales. Bueno, va a recuperar algunas historias de donde ella obtiene estos fragmentos. Esto es otra cuestión interesante. Estas historias, va a plantear Quirós, no son solamente objeto de estudio, ¿no? Bueno, sino también son la materia prima, es de donde surge el conocimiento antropológico. Bien, es donde surge, es el entramado de donde se construye el saber de la antropología. Por eso es muy importante recuperar estas vidas sociales, ¿no? Y acá está la frase que decíamos de Levi-Strauss, ya me la pasé. La antropología se interesa por todo aquello que las personas generalmente no tienen interés en dejar registrado en una piedra o en un papel. Otro elemento interesante que ella va a recuperar de la antropología es el hacer relaciones con las personas. O sea, es importante para construir el conocimiento la relación con los otros, el vínculo con los otros. Entonces, este elemento, hacer relaciones con las personas, ella lo va a tomar como la intervención antropológica también es válido. O sea, nosotros, digamos, en la investigación antropológica lo que estamos viendo es, bueno, yo establezco esta necesidad de hacer relaciones con las personas porque es mi forma de investigar antropológicamente, pero este hacer relaciones también me sirve como intervención, porque en los momentos en los que yo estoy inserto en una realidad que necesita de traducción, digamos, ¿no? O sea, de que hay un sector social que quiere interpretar qué pasa con el antropólogo en ese hacer relaciones puede también lograr esa vinculación, ¿no? Y entonces favorecer canales de comunicación, favorecer también, allanar el camino para otras cuestiones que que una comunidad necesita para avanzar, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que se hace o se hacía en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en nuestra provincia de Chubut, bueno, cómo recuperamos la historia de esta comunidad, pero también cómo esta historia de la comunidad la ponemos en diálogo con otros sectores que también quieren comprender por qué hay una comunidad que reclama unas tierras o se les otorga unas tierras. Entonces una antropología no solo investiga la historia de ese pueblo o esa comunidad o de ese lof mapuche, lo que fuese, sino que también se interviene en esa realidad para ponerla en contactos con otros y que pueda ser también de alguna forma comunicada, dialogada con esos otros. Por eso es importante, y ahora lo podemos pensar también desde la enfermería, cómo nosotros nos ponemos como enfermeros en contacto con ese otro, ¿no? Eh, a veces ese otro está construido de una cuestión netamente social o de desigualdad, ¿no? De acceso a capitales culturales, a capitales económicos. Entonces descubrimos que ese otro no tiene una formación para poder comprender cómo trabajar con indicaciones del médico. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eh, para detectar eso y hacer las relaciones suficientes para que esa persona pueda, con vínculos en las familias, con vínculos en un hospital o con vínculos en las salitas del barrio, pueda llevar a cabo el tratamiento que sea? Entonces, ahí hay una mirada antropológica, ¿no? La mirada antropológica nos invita a hacer relaciones. Otra cuestión es que lo que se intenta hacer también es encontrar el sentido y el significado de esos fragmentos que nosotros, de la realidad, la antropología también busca recuperar cuál es el sentido, cuál es la perspectiva, el punto de vista de los protagonistas de esa vida social, de esos fragmentos. No tiene sentido mirar la realidad social e interpretarla uno desde sus propios términos, ¿no? Sino al contrario, cómo hacer un esfuerzo para de última suspender mis propios juicios, mis propias miradas, para poder interpretar desde dónde estos personajes con los que estamos, o estas personas con las que estamos con estas personas que estamos en diálogo, están comprendiendo, interpretando la realidad en la que se encuentran. Eso es muy importante porque para poder ser empáticos, para poder entrar en verdaderos diálogos y verdaderas comprensiones del otro, tenemos que saber de dónde el otro está comprendiendo ese mismo fragmento que miramos.
¿no? Dos personas mirando una misma realidad social pueden ver cosas totalmente distintas. Bueno, ¿desde dónde lo está viendo el otro? Por eso es importante recuperar esa perspectiva. Y esto también va a repercutir en la intervención antropológica, va a decir Quirós, que es, bueno, yo como antropólogo puedo comunicar a otros de dónde están entendiendo y comprendiendo esta realidad social que nos une cierto sector, ¿no? Si yo estoy trabajando en una comunidad o en un barrio, bueno, este barrio, esta comunidad, ¿cómo está entendiendo este proceso que desde una autoridad gubernamental, desde no sé, de determinada iglesia, de determinado sector, movimiento social, bueno, están interpelando esta comunidad y no para entrar en diálogo, bueno, hay un antropólogo que ha podido recuperar y ha podido interpretar la perspectiva y el sentido desde donde un determinado grupo está llevando adelante la vida cotidiana y eso ayuda a que aquellos que entran en diálogo puedan el antropólogo servir de mediador, ¿no? de ese diálogo, de intérprete de ese diálogo, ¿no? Eh, y esto que voy diciendo yo, ustedes lo tienen ejemplificado con esta intervención y esta investigación que ha llevado a cabo Quirós en barrios de Gran Buenos Aires, ¿no? Acá ella va a decir, es importante comprender cómo funciona la participación política en las clases trabajadoras, o sea, lo que uno entiende es distinto a lo que entienden aquellas personas que están en otro sector de la sociedad, en otro espacio. Bueno, registro fotográfico. Fíjense que rápidamente uno en la lectura llega a mitad de texto rápidamente porque es un texto muy dinámico. Y hay algo interesante también aquí, el tema de la escucha, ¿no? En antropología. Que no es cualquier escucha, ¿no? Es una escucha que no solo atiende a lo que pasa en el testimonio oral, sino también es una escucha que ve, que busca entender no solo la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal. O sea, la kinésica, por ejemplo, ¿no? Cómo las posiciones de los cuerpos, el uso de los espacios, los tiempos, ¿no? ¿Cómo son los tiempos? Cuando uno tiene la experiencia de salir de las grandes ciudades, o de, bueno, Rawson es una gran ciudad para lo que estoy diciendo, ¿no? Y acercarse a poblaciones más pequeñas, bueno, hay tiempos distintos, ¿no? Bueno, eso también es escuchar. ¿Cuáles son los silencios? ¿Cómo están dispuestos en el espacio? ¿No? O sea, uno puede descubrir, ¿no? La palabra, cómo circula la palabra. Bueno, son formas de escucha. Es una escucha un poco más profunda. Y esta escucha es necesariamente plural, va a decir Quirós, ¿no? Es una escucha que escucha a todos, ¿no? Que no busca encontrarse con una mirada nada más desde un sector o desde algunos intérpretes, sino que busca la amplitud. Y esa escucha muchas veces, que es plural, es contradictoria, ¿no? Y es a veces necesario de seguir profundizando para conocer esas contradicciones de dónde vienen. Entonces, fíjense, ¿no? La escucha y una escucha que no es solo auditiva, no solo es de ver, sino también que implica otras cuestiones. Mirar la realidad social concreta, los fragmentos de la realidad social, ¿no? Son todos elementos, hacer relaciones, son todos elementos que tienen que ver del encuentro del ser humano con el ser humano. Y es muy importante entenderlo que esto se hace de una mirada científica, la antropología. Y luego de estos elementos que ella va caracterizando, va a decir cómo estos elementos que son de la investigación, o sea, el antropólogo se inserta en una comunidad para de esta manera recabar esa realidad social, ese fragmento de la vida social en ese espacio, con estas actitudes, bueno, pero no solo son actitudes de investigación, sino que también son formas de transformación de la realidad o de convertirse en un canal por el cual se pueden generar transformaciones de la realidad. Y entonces ahí va a aparecer el ejemplo que decíamos nosotros del Valle de Tras la Sierra en Córdoba. Es también muy interesante para leer y vas a tener un cierre, el texto va a tener un cierre donde va a recuperar alguna síntesis de estas cuestiones, ¿no? Y entonces sintetiza en 4 ideas
que un poco nosotros ya la hemos venido trabajando, que en lo que decíamos anteriormente, ¿no? En este vínculo entre la intervención y y la investigación, cómo las destrezas y las habilidades antropológicas pueden ayudar también a transformar ciertos cursos de acción y relación social, ¿no? O sea, la escucha, el hacer relaciones, bueno, también no solo son forma de investigar, sino también de cómo con esta comunidad uno la coloca en diálogo con otros sectores de la sociedad, con otras, digamos, culturas, si se quiere, ¿no? Como algo muy fuerte, ¿no? Ya más amplio. Em, es interesante este texto es muy interesante este texto de Quirós porque de alguna manera nos está invitando a una comprensión mucho más comprometida de cualquier ciencia social y también uno le queda, como a veces cuando en sociología hablamos de la imaginación sociológica de Wright Mills y que cada ciudadano tendría que tener la imaginación sociológica para poder entender cómo su estar en el mundo, su biografía se conecta con una historia y se conecta con un contexto social y que eso le permitiría, si lo analiza con profundidad, tomar mejores decisiones para el funcionamiento social, digamos por decirlo así muy brevemente, la antropología también se convierte en una ciencia que nos puede, a las personas de a pie, otorgarnos ciertas actitudes y cualidades con las cuales poder entrar en un mejor diálogo con el otro y también con el nosotros, por decirlo de alguna manera. Entonces la invitación y la pregunta podría ser hoy, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son las cualidades, cuáles son las actitudes que podemos tomar de la antropología para poder ser más significativos y mejores dialogantes con el otro? Con esa idea vamos a recorrer y pensar hasta nuestro próximo encuentro. Quiero que pensemos la pregunta.